Soy un chico beta en plena adolescencia. Siempre he sido callado y reservado. Desde que entré al instituto, mis padres, dos artistas bastante excéntricos, se quejan de que ya no hablo con ellos. Lo pensé un rato y decidí que al día siguiente les diría buenos días. Pero esa misma noche se fueron sin avisar, volando hacia las praderas en busca de inspiración. Me dejaron con una casa silenciosa, y un hijo aún más silencioso. Un mes después, regresaron de repente, preguntándome por qué ya no les hablaba. Justo cuando iba a responder, salieron corriendo otra vez, emocionados, rumbo a África, al Polo Sur, a montañas nevadas, a selvas tropicales. Al final, preocupados, me llevaron al hospital para averiguar por qué no hablaba. De pronto me sentí muy cansado, tan cansado que ni siquiera pude pronunciar palabra. Entonces ellos, convencidos de que tenía una enfermedad mental, falsificaron un informe y me internaron en un hospital psiquiátrico. Pasé 3 años allí. El día que salí, era mi cumpleaños número 18. Pero quien vino a buscarme no fueron mis padres, sino una pareja joven, de poco más de 20 años. Frente a mí, un alfa alto, de cabello negro y un pendiente brillante, me bloqueaba la vista. ¿Eres Archer?, preguntó. Asentí con cierta confusión. Él tomó mi maleta con una mano y dijo: vámonos. Desde hoy, nosotros somos tu papá y tu mamá. Me quedé quieto, mirándolo fijamente. ¿Estaba loco? A su lado, un omega hermoso finalmente habló con una sonrisa suave. Hola, Archer. Yo soy tu mamá, Calvin, y él es tu papá, Curtis. Incliné la cabeza, pensativo. Salí del hospital, ¿y ahora los locos van en pareja? Calvin, sin embargo, se rió sorprendido y me acarició la cabeza, como si hubiese encontrado una mascota adorable. ¡Qué lindo eres! Tienes unos ojos tan oscuros, como un cachorrito. Soporté su gesto en silencio. Mientras tanto, Curtis ya había dejado mi equipaje a un lado, con cara de fastidio. Calvin, trae a ese tonto de una vez, ¿sí? Tengo cosas que hacer. Calvin suspiró, me agarró de la muñeca con una fuerza increíble y me arrastró fuera del lugar. En el auto, Calvin se sentó conmigo en el asiento trasero. Pasó sus manos por mi cuerpo una y otra vez, con una presión tan fuerte que parecía querer tocar mis huesos. ¿Por qué estás tan delgado?, dijo con tono compasivo. Cuando lleguemos a casa, mamá te va a cuidar bien. Lo miré con sospecha. ¿Sería que me estaba volviendo loco? Porque cada lugar que tocaba, dolía. Y dolía tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Calvin sonrió con picardía, satisfecho de su pequeño juego. ¡Ay, los ojitos de Archer están tan brillantes, qué ternura! Curtis finalmente lo detuvo, aunque su tono seguía siendo relajado. Calvin, no seas tan brusco. Es el hijo de mi tío, ¿quieres matarlo de verdad? ¿El hijo de su tío? Capté esa parte y con voz ronca intenté preguntar. ¿Dónde está, mi papá? Pero mi garganta, dormida tanto tiempo, apenas produjo un sonido antes de apagarse. Curtis soltó una carcajada desde el asiento delantero. Ja ja ja. Buen chico, cuando lleguemos a casa, papá te dará un premio. La sonrisa de Calvin se congeló. En su bonito rostro apareció una sombra. ¿Por qué lo llamas, papá, primero? ¿Mamá no te gusta? Me atrajo contra su pecho, acariciándome el cabello mientras susurraba. Archer, llámame mamá. Loco. Guardé silencio otra vez, cerrando la boca con fuerza. Ignoré por completo sus palabras delirantes. Me llevaron a una mansión. Mi habitación estaba claramente preparada con cuidado. Solo había un detalle extraño, la cama era enorme, lo bastante grande como para que durmieran 4 personas. Calvin me pellizcó la mejilla y dijo con una sonrisa. Es tu primera noche en casa nueva, Archer. Mamá dormirá contigo. Curtis estalló de inmediato. Ni pensarlo.
No olvides que todavía eres mi prometido. Él es un beta y tú un omega. ¿Cómo van a dormir juntos? Calvin lo ignoró por completo. ¿Y qué tiene de malo que un hijo duerma con su madre? El rostro de Curtis se tensó, conteniendo la ira. Calvin. ¿De verdad crees que este jueguito de familia feliz es real? ¿Y sí? Replicó Calvin con calma. Curtis dio una patada a la puerta, furioso. Maldita sea. Si no fuera por el matrimonio entre nuestras familias, nadie en su sano juicio jugaría tus estúpidos juegos. Solo quieres satisfacer tu necesidad enfermiza de control. Curtis, no digas groserías delante del niño, respondió Calvin, con el rostro serio. Curtis soltó una carcajada burlona. ¿Niño? Míralo bien. Ya es mayor de edad. Mi tío solo nos pidió que lo cuidáramos un tiempo. ¿De verdad te crees su mamá? Tras esas palabras, el rostro de Calvin se quedó sin expresión, pero sentí que, de verdad, se había enfadado. Él sonrió ligeramente. ¿Y por qué no? Me gusta mucho. No me importaría ser su madre, ni tampoco ser madre soltera. ¿Estás loca? Gruñó Curtis. No olvides cumplir tu parte como padre, dijo Calvin, recuperando su sonrisa perfecta. Tenemos un acuerdo, ¿no? Tú finges ser el padre ideal y yo aceptaré casarme contigo, ayudando a la familia Jian. Curtis soltó una risa sarcástica y se inclinó hacia mí. Perfecto. Somos una gran familia feliz. Si el universo no explota, nosotros no nos separamos, ¿verdad, hijo? Mientras comía galletas sentado en una silla, trataba de asimilar toda esa locura que me había caído encima. ¡Qué fastidio! Me detuve un segundo, levanté la cabeza y asentí obedientemente. Sí, papá. Como era de esperarse, la sonrisa de Calvin desapareció. Así que seguí comiendo mis galletas, tranquilo, ignorando la guerra que volvía a estallar frente a mí. Curtis tenía varias marcas de arañazos en la cara y se veía claramente irritado. Vamos, Archer, dijo con fastidio, te llevaré a comprar ropa. Calvin insiste en cocinar él mismo y no puede salir. Lo miré, sorprendido, y apenas levanté las comisuras de los labios. Curtis se rió con incredulidad y me dio un golpecito fuerte en la cabeza. ¿Crees que no vi esa sonrisa? Yo pensaba que eras todo un angelito, pero resultaste un pillo. Le lancé una mirada molesta mientras me frotaba la cabeza, pero él, orgulloso, me revolvió el cabello. Vaya, el pequeño tonto también sabe enojarse, ¿eh? Infantil. Lo miré con frialdad. Él solo soltó una carcajada, como si levantara un gato, me tomó del brazo y me llevó hasta el coche. En la tienda de ropa más cercana, me jaló de la muñeca y me hizo bajar del auto. Una vendedora, al verlo tan bien vestido y con esa presencia dominante, corrió enseguida a atenderlo. Señor, ¿qué tipo de ropa está buscando? Preguntó amablemente. Curtis apoyó su mano en mi hombro y me empujó un poco hacia adelante. Todo lo que le quede bien a este chico. Me lo llevo todo. Perfecto, señor. Se lo empacaremos y enviaremos a su dirección. Lo miré con desaprobación y le di un pequeño toque con el dedo. ¡Qué despilfarro!, pensé. Pero Curtis no entendió mi mirada y se echó a reír. No te emociones tanto, no hace falta que llores de agradecimiento. La vendedora también sonrió, buscando agradar. Su pareja es muy generosa con usted. Me quedé paralizado. Curtis, en cambio, se dobló de la risa. Ja, señorita, se equivoca. Me rodeó con el brazo, acercando su rostro al mío, su aliento rozándome la mejilla. En realidad, dijo con tono provocador, soy su padre. La vendedora sonrió de forma forzada, aunque en sus ojos se notaba que había imaginado otra clase de relación. Curtis, mientras tanto, me apretó la mejilla con malicia. Vamos, hijo, dale las gracias a papá. Idiota, pensé con furia contenida.
Cuando volvimos a casa, Calvin ya había preparado una mesa llena de comida. Al verme, me dedicó una sonrisa cálida. Bienvenido a casa, Archer. Se acercó, me tomó de la muñeca, quitándome literalmente de las manos de Curtis, y su sonrisa cambió de amable a peligrosa. Archer, ¿desde cuándo te llevas tan bien con tu padre? Qué aburrido, bufó Curtis, lanzándole una mirada cansada mientras se dejaba caer en la silla. ¿Y toda esta comida? Nunca cocinabas así. Calvin le dio un golpe seco en la mano con los palillos y sonrió. Ese muslo de pollo es para Archer, no para ti. Sin dudarlo, lo tomé. Si me lo ofrecían, no iba a rechazarlo. Curtis golpeó la mesa con los dedos, molesto. Los pollos tienen 2 patas, ¿no? Yo me quedo con la otra. Calvin negó con la cabeza, calmado. No, los padres no deben pensar solo en sí mismos delante del hijo. Y sin más, agarró la otra pierna y la puso en mi plato. Archer comerá las 2, está demasiado flaco. Curtis lo miró atónito, sin saber si reír o gritar, pero finalmente decidió rendirse ante la locura y comer en silencio. Yo, en cambio, ya no podía más. Mi plato parecía una montaña de comida. Dejé los palillos con un golpe seco. Calvin me miró preocupado. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Curtis soltó una risa sarcástica. ¿No lo ves? Archer está lleno. Bueno, entonces, dijo Calvin con una sonrisa serena, ve a ducharte y acuéstate. Mamá irá a dormir contigo. No podía entender con qué cara decía esas cosas. Una parte de mí quería escapar, otra, desaparecer. La cama era blanda, y después de ducharme, me hundí en ella. El sueño me envolvía lentamente cuando sentí un cuerpo tibio abrazarme. Un aroma suave me rodeó, y una mano me atrajo con fuerza contra un pecho cálido, sin dejarme casi respirar. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Luché por soltarme, y cuando lo logré, vi el rostro de Calvin, tranquilo, pero con un leve rubor que lo hacía parecer extraño. Calvin besó mi frente y murmuró con una voz tan dulce que me recorrió un escalofrío. Eres tan lindo, cariño. Mamá te quiere mucho. Su cuerpo, tan suave, me envolvía por completo. Me sentía aturdido, como hundido en algodón. Por suerte yo era un beta, pensé, pero, ¿acaso un beta puede dormir en la misma cama con un omega? Me quedé paralizado. Calvin respiró cerca de mi cabeza, su voz apenas un susurro. Duerme, amor. Mamá te protegerá. Entonces por fin pude hablar, con torpeza. No, no está bien. Un beta y un omega no deben dormir juntos. Calvin abrió los ojos apenas, su mirada dulce pero insistente. Sus dedos tocaron mis labios con ligereza. Sí que pareces un cachorro, susurró. Por un segundo, sentí un impulso absurdo de morderlo. Me pregunté cómo reaccionaría. Pero Calvin solo retiró la mano, la miró con una sonrisa leve y volvió a abrazarme con fuerza. Duerme, Archer. Su voz tenía algo hipnótico. Mis párpados caían cuando de repente una voz furiosa rompió el silencio. Calvin, ¿estás loco? Gritó Curtis desde la puerta. Le estás soltando feromonas a Archer. Curtis se clavó una inyección en el brazo, un inhibidor para no verse afectado. Calvin no se movió, seguía abrazándome con calma. ¿Y qué importa? Archer no las percibe. Además, un niño se siente más seguro con el aroma de su madre. El rostro de Curtis cambió varias veces antes de que escupiera. Me das asco. Respiró hondo, con gesto decidido, dijo. No pienso dejarte solo con él. Es el hijo de mi tío, no puedes, se detuvo antes de terminar. Lo miré confundido. Curtis se acercó, ignorando la mirada asesina de Calvin. Se sentó al borde de la cama, me dio una palmada en la espalda y luego, resignado,
se acostó a mi otro lado. Forzó los brazos de Calvin hasta apartarlos y me acomodó bien, rígido, como si me estuviera metiendo en una caja. Listo. Un padre también puede dormir con su hijo, ¿verdad? Dijo con tono cortante. Yo quedé en medio, entre ambos cuerpos, al fin con espacio para respirar. ¿Podía dormir ahora? Tal vez. Pero pronto empezaron otra vez, disimulando su pelea en susurros. «Suéltalo», murmuró Calvin. Sabía que no podrías mantener las manos quietas, respondió Curtis, sujetando la mano de Calvin que intentaba acercarse a mí. No lo toques, dijo Curtis con voz baja, abrazándome con fuerza, como un perro guardián protegiendo su hueso. Calvin lo fulminó con la mirada y tiró de mi brazo, intentando separarme de él. Yo, atrapado entre los dos, ya ni soñaba con dormir. Abrí los ojos, mirando el techo oscuro, resignado. El ambiente se había vuelto tan tenso que casi daba miedo. Finalmente, los dos se calmaron, cada uno sujetando una de mis manos. Mañana es la cena de compromiso, dijo Curtis con frialdad. Te agradecería que te comportaras como una persona normal. Calvin soltó una risita suave, y sin que Curtis lo notara, besó mi mano. Por supuesto. Somos una familia perfecta, ¿no? Curtis levantó una ceja. ¿Vas a llevar a Archer también? Claro, respondió Calvin con una sonrisa misteriosa. Quiero que sea él quien me entregue el anillo. Lo hará en nombre de nuestro querido hermano pequeño. Curtis bufó. Supongo que debo sentirme aliviado de que no lo llames tu hijo. Pórtate bien, Calvin. Los padres de Archer estarán allí. Si se enteran de todo esto, no lo dejarán quedarse contigo. Calvin solo sonrió, apretando mi brazo con fuerza, su voz baja y suave como el siseo de una serpiente. Ah, ¿sí? Ya veremos. Y en ese instante, entendí que probablemente haría algo realmente demente. Al día siguiente, abrí los ojos al escuchar la suave voz de Calvin llamándome. Estaba impecablemente arreglado, con un traje blanco que le daba un aire elegante y sereno. La luz de la mañana hacía que sus ojos parecieran de un tono ámbar cálido. Archer, hoy tenemos que asistir al banquete de compromiso. Vamos, levántate y desayuna. Medio dormido, dejé que Calvin me arrastrara a lavarme la cara y luego al desayuno. Después, me llevó al vestidor, donde Curtis ya esperaba con cara de impaciencia. Él llevaba un traje negro, sobrio y distinguido. Juntos, él y Calvin parecían una pareja perfectamente combinada. Curtis me tomó de la muñeca y me hizo sentar. Enseguida, los estilistas y maquilladores se abalanzaron sobre mí. En cuestión de minutos, el espejo me devolvía otra persona. «Qué bonito estás, Archer», dijo Calvin, admirándome. «Nada mal», añadió Curtis, despeinándome un poco. «Hasta pareces un omega». El estilista lo fulminó con la mirada, pero yo casi me río. Sin embargo, al recordar que mis padres también asistirían a la fiesta, se me borró la sonrisa. ¿Se darían cuenta de que su hijo ya no era exactamente su hijo? Mi corazón se sintió un poco pesado. 10. Encantado, señor y señora. Soy Calvin, el prometido de Curtis, dijo él con una sonrisa elegante. No podía evitar admirar su temple. Hablar tan cortésmente frente a personas que uno detesta, eso sí era talento. Mi padre, Daniel, sonrió amablemente. Muy bien, Calvin. ¿Y este joven que te acompaña? Calvin se quedó congelado un segundo. Claramente no esperaba que mis padres no me reconocieran. Curtis frunció el ceño. Tío, es Archer. ¿Cómo es que no lo reconoces? Mi madre, Bella, abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Archer? ¿Pero cómo has cambiado tanto? Pensé un segundo, levanté mi flequillo y mostré la frente. ¿Era para tanto? Daniel me miró con sorpresa y algo de culpa. Archer, lo siento.
No te dijimos que estábamos muy ocupados y pedimos a tu hermano que te cuidara. Bella añadió. Sí, cariño, ¿cómo has estado últimamente? El rostro de Calvin se endureció. Curtis soltó una risa seca. Tía, tienes mi número. Si tanto te preocupabas, ¿por qué no llamaste antes? Mis padres se miraron incómodos. Bueno, mientras Archer esté bien, nos tranquiliza. Ya sabes, tiene sus problemitas. Cuídalo, Curtis. Sí, agregó Daniel. Luego te transferimos algo de dinero para los gastos. Curtis me rodeó con un brazo, frío como el hielo. No hace falta. Tengo dinero. Y si no quieren hacerse cargo de Archer, yo lo haré. Calvin sonrió suavemente. Además, Archer es adorable. No creo que tenga ningún problema. Bella chasqueó la lengua. Él solo está con ustedes temporalmente. Sigue siendo nuestro hijo. Cuando terminemos nuestro viaje alrededor del mundo, lo traeremos con nosotros. De hecho, ya decidimos mudarnos al extranjero. Curtis casi explota. Iba a replicar, pero le tiré de la manga, negando con la cabeza. Él me tocó la frente con un gesto de frustración contenida y salió del salón sin mirar atrás. Calvin me tomó de la mano, bajó la voz y dijo con ternura. Tranquilo, cariño. Mamá no dejará que te arrebaten. Por un instante me quedé confundido. ¿Quién era la madre aquí, Calvin o mi madre? 11. En la sala de descanso. Curtis no paraba de caminar de un lado a otro. Finalmente, le dio una patada a un mueble. ¿Demonios? Sabía que eran unos irresponsables, pero no que ni siquiera reconocerían a su propio hijo. Calvin, ya sin la máscara de cortesía, preguntó con calma. ¿Qué pasa realmente con tu tío y su familia? Curtis suspiró. Es una historia larga. Daniel, mi tío, nunca fue muy serio con nada. Se casó con Bella, una artista. A diferencia de la mayoría de matrimonios arreglados, ellos se llevaban bien. Viajaban todo el tiempo buscando inspiración, sin ganas de tener hijos. Pero sus padres los presionaron, y así nació Archer. El problema fue que nunca quisieron criarlo. Archer no fue un hijo deseado. La familia Jian pensó en llevárselo para educarlo, pero notaron que el niño hablaba poco, casi nada. Y en una familia tan grande y competitiva, un niño, raro, no tenía espacio. Así que Archer creció prácticamente solo, en una mansión vacía, acompañado solo por tutores y sirvientes. Calvin guardó silencio un momento, y luego sonrió con dulzura. Ya veo. Entonces, si lo robo y le doy un nuevo hogar, ¿no estaría haciendo lo correcto? Por una vez, Curtis no discutió. Sonrió también. Sí. Supongo que un día como hoy, podemos decir que somos sus padres. No puedo dejar que siga viviendo así. Se miraron, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Yo, que había estado escuchando todo, levanté tímidamente la mano. Calvin me vio primero y se acercó. ¿Qué pasa, Archer? Solo quería decir que sigo aquí. No sé si es buena idea hablar de robarme delante de mí. Calvin rió y me dio un beso en la mejilla. Qué bien, Archer. Hoy hablaste un montón. Perdido. Definitivamente perdido, Calvin. Curtis se acercó furioso, lo apartó y empezó a limpiarme la cara con un pañuelo. Oye. ¿Puedes hablar sin tocarlo como un demente? Calvin solo se tocó los labios con una sonrisa traviesa, antes de volver a su compostura impecable. Vamos, el compromiso está por comenzar. 12. Los asistentes de Calvin me llevaron hasta mi asiento reservado. En el escenario, Curtis y Calvin brillaban bajo las luces, una pareja perfecta. Los invitados murmuraban emocionados. Después de esta unión, ambos subirán un nivel más en la sociedad. Sí,
Y dicen que este Omega al principio no quería, pero de pronto aceptó. Sea como sea, se ven muy enamorados. No pude evitar soltar una risita. El guardaespaldas a mi lado me miró sin entender. Entonces escuché a alguien susurrar. ¿Sabían que el joven maestro adoptó a un niño Omega hace tiempo? Le lancé una mirada discreta al que hablaba. Pero luego lo abandonó, continuó. ¿Cómo un Omega soltero va a adoptar a un niño? Preguntó otro sorprendido. Hablen más bajo. Solo repito lo que me contaron. Al principio lo cuidaba con devoción, pero luego lo dejó. El niño lo buscó muchas veces, pero él nunca respondió. Creo que se llamaba Henry, ¿no? Dijo alguien más. Era de buena familia, pero sus padres quebraron y él lo adoptó. Al oír eso, miré hacia el escenario. No sé por qué, el pecho me dolía un poco. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? En ese momento, Curtis pareció sentir mi mirada y me guiñó un ojo desde el escenario. Un gesto completamente fuera de protocolo, pero verlo así, tan serio y a la vez tan tonto, me sacó una sonrisa. Le hice un pequeño gesto con la mano. Él giró el rostro, con una sonrisa contenida que se le escapaba. Entonces, la voz del maestro de ceremonias resonó junto a la música clásica. Ahora, demos la bienvenida al hermano menor del novio para intercambiar los anillos. Los aplausos y vítores llenaron el salón. Alguien a mi lado me dio un empujón. Te toca, joven maestro. Tomé los dos anillos idénticos y me quedé en silencio. ¿A quién debía darle cuál? ¿A Calvin o a Curtis? Entre el público se oyeron murmullos. ¿No deberían ser los novios los que se los intercambian? ¿Qué pasa aquí? Curtis, sin inmutarse, soltó una mentira con una sonrisa perfecta. Es nuestro hermano menor. Crecimos juntos, y pensé que debía ser él quien presenciara este momento tan importante. Luego me miró y alzó una ceja. ¿Verdad que sí? Murmuró con los labios, sin voz. ¿Hijo? Vi que uno de los anillos era ligeramente más pequeño. Sin dudar, se lo coloqué a la fuerza a Curtis. Él soltó un quejido ahogado del dolor. Bien merecido, pensé, sonriendo un poco. Pero la voz baja y sombría de Calvin resonó enseguida. Archer, ahora es mi turno. Deslicé el otro anillo en su dedo. Sin embargo, Calvin entrelazó nuestros dedos, haciendo brillar las piedras de los anillos como si fueran los ojos de una serpiente. El silencio cayó sobre todo el salón. Nuestra postura era, demasiado íntima. Curtis, desde un lado, murmuró con tono tenso. Suéltalo ya, Calvin. Pero Calvin parecía no oírlo. Su respiración era cada vez más rápida, sus ojos fijos en mí, una mezcla de locura y devoción. Archer. Susurró. Sentí su mirada como una quemadura. Me solté de golpe, nervioso. Calvin bajó la cabeza, respiró hondo y luego me sonrió con dulzura. Antes de que pudiera reaccionar, me deslizó otro anillo en el dedo. Gracias, murmuró. Un loco. ¿No le importaba que hubiera tanta gente mirando? Me giré y bajé del escenario sin mirar atrás. El silencio que había caído en la sala se evaporó en segundos, como si nada hubiera pasado. 14. Frente al espejo del baño, observé mi reflejo borroso. ¿Por qué Calvin estaba tan obsesionado conmigo? Si solo era, como decía Curtis, una cuestión de control, ¿por qué elegirme a mí? Hay muchos que serían más fáciles de manejar. Limpié las gotas del espejo hasta ver mis propios ojos. Negros. Vacíos. Sin emoción. Suspiré con fastidio y me dispuse a salir. Entonces una voz amarga me detuvo. ¿Quién eres tú? Me giré. Un chico de cabello y ojos oscuros me miraba fijamente. Era hermoso,
pero no de una forma luminosa, más bien tenía esa misma sombra silenciosa que yo. No respondí. Mi papel era el del mudo, después de todo. El chico frunció el ceño, furioso, y me empujó con fuerza contra el lavabo. El golpe dolió, pero ni un sonido salió de mi boca. Le sujeté la mano cuando intentó abofetearme y lo miré con frialdad. «Lárgate», dije con voz baja y helada. Él retrocedió, sorprendido, y me gritó. «¿Qué haces al lado del señor? No me digas que eres su hermano». Jamás oí que tuviera uno. Intenté marcharme, sin ganas de discutir. Pero entonces él vio el anillo en mi mano. Me sujetó la muñeca con fuerza y tiró hasta arrancarlo. «¿Por qué tienes el mismo anillo que el señor?», gritó. No respondí. Miré mi dedo sangrante, la piel rota por su brusquedad. Las gotas rojas contrastaban con mi piel pálida. Él siguió vociferando, fuera de sí. «Maldito. ¿Quién te crees para usar el mismo anillo que él? ¡Qué cansancio! ¡Qué ruido!». Bajé la cabeza, intentando ignorarlo. Pero él insistió, me agarró con violencia. Ya había tenido suficiente. Lo empujé contra el lavabo y le solté un par de golpes. El chico gritó y arañó mi cara con las uñas. Justo cuando pensé en dejarlo inconsciente para que se calmara, la puerta se abrió de golpe. Una voz tronó, haciéndome vibrar los oídos. 15. ¿Qué demonios? ¿Te atreves a tocar a mi chico? Era Curtis, enfurecido, como un perro guardián que acaba de ver cómo atacaban a su dueño. Me apartó de un tirón, y sin pensarlo, le dio un puñetazo al chico, que cayó al suelo con la nariz sangrando. Pero Curtis no se detuvo, le dio unas cuantas patadas más antes de mirarme con ternura. «Archer, resiste un poco. Llamaré al médico enseguida». Me limpié la sangre del rostro. Comparado con el otro, yo estaba bastante bien. No pasó mucho antes de que el médico y Calvin llegaran corriendo. Calvin me vio y palideció. Me tomó en sus brazos, temblando. «Tranquilo, cariño, ya estoy aquí, mamá está aquí». El médico casi deja caer los instrumentos, empapado en sudor. Yo solo suspiré. «Estoy bien». Calvin me tomó la mano con fuerza y ordenó al médico. «Revísalo ahora mismo. No se preocupe, solo son rasguños. Con un poco de pomada no quedarán marcas». «¿Solo rasguños?», repitió Calvin, con una voz tan fría que helaba el aire. Yo ni siquiera me atrevo a tocarlo, y alguien más lo hiere. Su mirada bajó a mi dedo herido. Giró lentamente el anillo en su mano y caminó hacia el chico desmayado con una calma aterradora. Curtis lo detuvo. «Cálmate. Ya lo dejé inconsciente». Calvin sonrió de forma inquietante. «No importa. Lo despertaré». Extendió la mano sin mirar. «Los guantes». El sirviente, pálido, se los entregó. Calvin se los puso despacio, uno por uno, luego se agachó y tomó al chico por el cuello. El rostro del muchacho se puso rojo antes de recuperar la conciencia con un ataque de tos. «Ese señor», balbuceó. Calvin lo soltó, y el chico cayó al suelo, llorando. «Henry, ya te lo he dicho muchas veces, no vuelvas a buscarme». «Pero, usted antes». «Paz». La bofetada resonó fuerte. El rostro del chico se hinchó al instante. «Me pegó». Gimió, incrédulo. Otra bofetada cayó, aún más dura. El sonido seco llenó la sala. Yo me encogí un poco, nervioso. Curtis soltó una risa. «¿De qué te asustas? No te está pegando a ti. Si se atreviera, ya sabes que papá se lo devolvería con intereses». Cuando por fin Calvin se dio por satisfecho, los guantes blancos estaban manchados de sangre. Henry yacía en el suelo, llorando y riendo al mismo tiempo, con el rostro irreconocible. Calvin se incorporó con elegancia,
se quitó los guantes y los arrojó al suelo. «Quítenle el anillo», ordenó con frialdad. Al oír eso, Henry gritó desesperado. «No. Es mío. Nadie me lo quitará». Los sirvientes intentaron abrirle los dedos, pero él, aunque se retorcía de dolor, no lo soltó. Calvin soltó una risita helada y aplastó la mano de Henry con su zapato. El anillo, manchado de sangre, cayó al suelo. Henry lloró con desesperación. «No. No se lo lleven. Señor, lo amo». Calvin lo miró con desprecio. «Tiren ese anillo. Manden hacer uno nuevo. Este está sucio, ya no le queda bien». Luego añadió con voz seca. «Y saquen a Henry de aquí. No quiero volver a verlo». Los sirvientes obedecieron enseguida, temblando. Henry, arrastrado por ellos, soltó una risa loca y amarga. «No te creas tan afortunado, tú también pagarás algún día». Lo miré mientras se lo llevaban. Sus últimas palabras eran claramente para mí. Calvin regresó, ya con las manos limpias, y me acarició la mejilla con ternura. Me estremecí y di un paso atrás. Sus dedos se detuvieron en el aire. Bajó la mirada, herido. «Archer, ¿me tienes miedo?», preguntó en voz baja. Curtis soltó una risa burlona. «¿Tú qué crees, hermano? Casi lo matas. Gente como tú debería mantenerse lejos de los chicos». Por primera vez, Calvin no respondió. Cerró los puños, con los nudillos pálidos, y se marchó en silencio. 17. Cuando todo estuvo limpio, las heridas de mi cara ya habían empezado a cicatrizar. Curtis se rió con descaro. «Pequeño gato negro, te ves adorable con esas marcas». Le lancé una mirada molesta. Él sonrió, me rozó la nariz con un dedo y el brillo de su pendiente relució bajo la luz. «Vamos, gatito. Tu mamá no está hoy, así que me tomé el día libre para sacarte a despejarte un poco». ¿Los jefes también pedían días libres?, pensé, pero igual tomé su mano. Curtis se sorprendió un segundo y luego sonrió ampliamente, cubriendo mi mano con la suya. «Si Calvin nos viera ahora, explotaría de celos», dijo riendo. Me llevó casi corriendo hasta el auto, como un perro emocionado agitando la cola. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. En el circuito de carreras, gritó. «Vamos, elige una, mi pequeño. Te daré una vuelta». Frente a mí había una fila de autos de colores brillantes. Señalé el único negro. Curtis silbó. «Perfecto, muy tú. Sube». Me abrochó el cinturón, pisó el acelerador y el auto salió disparado como una flecha. El rugido del motor se mezclaba con el viento, y el corazón me latía al ritmo del asfalto. Cuando terminamos la vuelta, me sentí un poco mareado. Curtis me sostuvo y preguntó. «¿Te divertiste?». «¿Qué?». No escuché bien. Él se acercó, me sujetó la cara entre las manos y repitió fuerte. «¿Te divertiste?». Mis mejillas quedaron apretadas entre sus palmas, y apenas pude murmurar algo. Su expresión cambió, los ojos le brillaban con algo extraño, como si el aire se volviera pesado. Sus dedos descendieron hasta mi nuca, acariciándola con lentitud. «Archer, creo que estoy entrando en mi fase sensible», dijo con voz ronca. Lo miré sin entender. «¿En serio? ¿Ahora?». «Llama a alguien», le dije rápido. Pero Curtis no se movió. Lo empujé con un dedo, y ese pequeño gesto pareció romper el control que le quedaba. Me levantó en brazos de golpe y me metió al coche otra vez. 18. Su respiración era irregular. Sus ojos, encendidos, se fijaron en mí con desesperación. «Me he portado bien hoy», murmuró. «Solo, déjame morderte una vez». Intenté apartarlo. Yo era beta, no podía ser marcado.
Curtis me miró con una sonrisa medio enloquecida. Precisamente porque eres beta, no pasa nada, ¿verdad? Curtis, no. Pero sus dientes ya habían rasgado mi piel. El dolor me hizo temblar, y mis fuerzas se desvanecieron. Sentí su lengua rozar la herida y su voz, baja y temblorosa. Archer, déjame hacerlo otra vez, solo una vez más. Aproveché el momento y saqué el teléfono de su bolsillo. Llamé a Calvin. ¿Qué pasa? Su voz sonó fría. ¿Llamas para presumir lo feliz que está contigo? El sonido del jadeo de Curtis era tan fuerte que Calvin debió escucharlo. Hubo un silencio. Luego su tono cambió, helado. ¿Curtis? ¿Qué estás haciendo? Curtis me quitó el móvil de un manotazo. Yo grité lo primero que se me ocurrió. Mamá. ¿Archer? ¿Qué? La voz de Calvin se cortó abruptamente. Curtis colgó y volvió a inclinarse sobre mí. Sus labios atraparon los míos, su mano subió sin control. Solo recé en silencio para que Calvin llegara rápido. 19. No sé si fue suerte o no, pero Curtis aún conservaba algo de control. Me besó una y otra vez, me mordió el cuello, pero no fue más allá. Cuando pensé que no podía soportarlo más, vi una silueta acercarse desde fuera del coche. La puerta se abrió con fuerza, y Calvin le inyectó algo en el cuello a Curtis. El efecto fue inmediato. Curtis se desplomó sobre mí, inconsciente. Calvin y yo lo apartamos juntos, jadeando. Luego me llevó a su auto y empezó a limpiar con cuidado las marcas de mis heridas. Su frente estaba húmeda de sudor, debía haber corrido hasta aquí. Yo bajé la mirada, sin decir nada. Sus movimientos eran suaves, casi tranquilizadores. Me apoyó contra su pecho y sonrió. Hoy me llamaste, mamá, Archer. Me hizo muy feliz. ¿Podrías decirlo otra vez? Cerré los ojos, fingiendo dormir. Él me observó en silencio, sonrió apenas y sacó un frasco. Roció algo en el aire. Perdón, Archer. Tu aroma podría hacerme perder el control otra vez. Su tono era tierno, pero había algo inquietante en él. Ya mandé a alguien a recoger a Curtis, dijo suavemente. Nosotros iremos a casa. Me acarició el cabello. Archer, ve a darte un baño. Te sentirás mejor. Después de ducharme, vi a Calvin sentado en la cama esperándome. Apreté con fuerza la bata contra mi cuerpo. En realidad, aunque Curtis me intimidaba, Calvin me daba aún más miedo, incluso siendo un omega. Me recosté en la cama, rígido, sin atreverme a moverme. Calvin sonrió, se acostó a mi lado y su presencia se sintió como una serpiente venenosa rodeándome. Sus besos cayeron uno tras otro, finos como una telaraña que quería atraparme por completo. Asustado, hablé por instinto. No me toques. Por un segundo se detuvo, pero luego sus besos se volvieron más intensos. Intenté empujarlo, pero él me sujetó la mano con fuerza y la besó, como si hubiera perdido el control. Su rostro, hermoso y peligroso, parecía capaz de robar el alma. Parpadeé lentamente, y él volvió a besarme, esta vez sobre las pestañas. Archer, cariño. Archer, susurraba con desesperación. Su abrazo se volvió cada vez más fuerte, casi doloroso, como si quisiera fundirme con él. Yo ya estaba cansado, y mi voz sonó vacía, sin emoción. Por favor, no lo hagas. El pecho de Calvin subía y bajaba con fuerza. Se mordió los labios hasta que apareció un rastro de sangre. Archer, no me ignores. Es por Henry, ¿verdad? Entonces lo mataré, ¿sí? No me trates así. Si me dejas, me muero. Su voz tembló entre súplica y desesperación, y sus ojos, antes arrogantes, se llenaron de una tristeza tan profunda que dolía mirarlo. Nadie creería que este omega tan perfecto podía verse tan roto. Lo miré largo rato, y al final pregunté. ¿Por qué me amas?
Calvin cerró los ojos, intentando contener la tormenta que llevaba dentro. ¿De verdad quieres saberlo? Asentí. Calvin creció rodeado de intrigas y normas crueles. Perdió la inocencia demasiado pronto, y con los años se volvió astuto, peligroso, impredecible. Pero tenía un secreto que nadie conocía. Soñaba con cuidar a un niño. Quería tener un alma pura a su lado, sin mentiras, sin intereses, sin daño alguno. Una relación limpia, solo amor sincero. Era un sueño tonto, imposible dentro de una familia tan corrupta. Aún así, lo guardó en silencio. Una noche, en secreto, tomó tela vieja y agujas, y comenzó a coser un muñeco. Se pinchó los dedos muchas veces, y cada gota de sangre manchó la tela. Cuando terminó, sostuvo el muñeco con ternura bajo la luz de la luna. Cabello negro, ojos de botones oscuros, y pequeñas manchas secas de sangre. Era su sangre. Y eso lo hacía quererlo más. Ese muñeco fue su único consuelo durante mucho tiempo. Hasta que una nueva sirvienta lo encontró escondido bajo su almohada. El profesor de etiqueta se enfureció. ¿Cómo podía un joven omega noble dormir con algo tan sucio? Su madre, fría y cruel, lo castigó personalmente. Lo golpeó hasta dejarle la espalda llena de marcas. Y luego, delante de él, arrojó el muñeco al fuego. Las llamas devoraron su único refugio. Entre sangre y lágrimas, Calvin solo alcanzó a ver cómo esos ojos negros desaparecían en el fuego. Desde entonces, su corazón se torció del todo. Se volvió rencoroso, calculador, temido. Y así nació el Omega perfecto, hermoso, poderoso, peligroso. El poder se convirtió en su adicción, como una rosa podrida que desprendía veneno. Cuando su familia le arregló un compromiso con los Jian, Calvin aceptó sin dudar. Todo era cuestión de intereses. Todo era un juego de poder. Durante una fiesta, mareado por el alcohol, salió en busca de aire. Fue entonces cuando lo vio, un chico de cabello y ojos negros, con un abrigo elegante. Parecía un príncipe salido de un cuento. Sus miradas se cruzaron brevemente, sin emoción en los ojos del chico. Calvin recordó, de golpe, su viejo muñeco de trapo. Dio 2 pasos hacia él, pero el chico se dio la vuelta y desapareció. Buscó las cámaras de seguridad, pero no encontró nada. Tal vez fue solo una ilusión. Aún así, algo dentro de él despertó. Una vieja necesidad. Tiempo después, decidió adoptar un niño. Revisó muchas fotos hasta elegir a uno, Henry, descendiente de una familia caída. Le dio todo lo material, todo el cariño que pudo fingir. Henry lo adoraba. Pero Calvin se cansó pronto. ¿Por qué, señor? Lloró Henry. ¿No dijo que seríamos familia? Calvin sonrió con frialdad. Porque no eres mi hijo ideal. Tenía un cuerpo, pero no un alma pura. Y si el alma no era suya desde el principio, no la quería. Le dejó dinero y le ordenó no volver jamás. Creyó que nunca encontraría al hijo que soñaba. Hasta que un día su prometido, Curtis, mostró una foto en su teléfono. ¿Qué clase de pariente lejano es este? Bufó. Me pidieron que cuidara a este chico. Calvin echó un vistazo y se quedó helado. Un joven de mirada fría, de ojos oscuros. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tráelo, dijo en voz baja. Quiero ser su madre. Curtis se quedó perplejo. Es mi primo, Archer. Calvin sonrió apenas. Perfecto. Así formaremos una familia ideal. Yo cedo parte de los beneficios. Curtis aceptó enseguida. En ese mundo, el amor no importaba. Solo el dinero y el poder. Pero Calvin ya tenía un plan. Haría que aquella familia nacida del interés jamás pudiera romperse. Cuando Archer salió del hospital, Calvin lo recibió con una sonrisa cálida. Hola, Archer. Soy tu madre.
Y así, entre las ruinas de su corazón, nació su amor más absurdo y más puro. Lo escuché sin interrumpirlo. No pensé que Calvin fuera capaz de abrirse así. Tomé su mano con suavidad. Olía a rosas. Me acerqué un poco más. Él me abrazó, susurrando junto a mi oído. ¿Lo sientes, Archer? El aroma de las rosas es mi feromona. No tengas miedo. Eres mi persona. Nunca te dejaré, y tú tampoco dejes a tu mamá, ¿sí? Depositó un suave beso en mi mejilla. Y en la oscuridad, cubrí su mano con la mía, aceptando su frágil sinceridad. Esa mañana, Calvin había desaparecido sin dejar rastro. Cuando abrí los ojos, el espacio a mi lado estaba vacío, y el aire ya no tenía su olor familiar. En la silla junto a la cama, un hombre de aspecto cansado apoyaba la cabeza en la mano, casi dormido. Curtis, lo llamé. Él se sobresaltó, levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos por el cansancio. Archer, Calvin y yo hablamos de algunas cosas, dijo en voz baja. Hizo una pausa antes de continuar. Y creo que también debo ser honesto contigo. Se pasó una mano por el cabello y suspiró. Ayer lo hice a propósito. Lo siento. Me quedé sin saber qué decir. Curtis sonrió apenas, con un aire de desafío. Pero no me arrepiento. Nuestra relación estaba desequilibrada. Tenía que hacerlo. Se enderezó, su tono se volvió frío pero firme. Calvin y yo somos socios por interés, pero tú eres el lazo que nos mantiene unidos. Parecía agotado, pero en su mirada había una determinación cortante, la de alguien acostumbrado a ganar. Archer, necesito que también me ames. Guardé silencio. Él soltó una pequeña risa, resignada. No existe una alianza eterna, ni una confianza absoluta entre familias. Calvin y yo nos vigilamos mutuamente. Pero tú cambiaste las reglas. ¿Eres nuestro punto de equilibrio? Más confiable que cualquier anillo de compromiso. Curtis cruzó las manos, el brillo de su pendiente negro reflejaba la luz de la mañana. Ya no era el hombre despreocupado de siempre, sino el alfa heredero de los Giant, elegante, dominante, peligroso. Amaré a Archer igual que Calvin, continuó con calma. Así ninguno de nosotros podrá renunciar a ti, ni a este vínculo perfecto. Archer, quiero que me ames también, para que todo siga en equilibrio. Sus palabras eran un pacto, mitad ambición, mitad súplica. Al final, solo le pregunté. ¿Por qué? Curtis arqueó una ceja. Supongo que soy más simple de lo que parezco. Primero me atraíste físicamente, y luego emocionalmente. No respondí. No valía la pena preguntar desde cuándo. A él, en cambio, parecía fascinarle mi silencio. Asentí levemente, aceptando. Curtis volvió enseguida a su actitud relajada, me guiñó un ojo y se dejó caer en la silla con aire despreocupado. ¿No tienes nada que decirme? Preguntó con una sonrisa perezosa. Lo miré sin responder. Él suspiró. No hay manera contigo. Cuando no quieres hablar, nadie puede hacerte hacerlo. Se inclinó, me pellizcó la nariz con cariño. Dime, ¿cómo puede un beta ser tan adorable? Intenté levantarme, pero justo entonces Calvin apareció en la puerta, con una mirada tranquila, y un cuchillo para cortar frutas en la mano. Curtis, suelta tu mano, dijo suavemente. Curtis se sobresaltó. ¿Qué haces con eso? Guarda ese cuchillo. Calvin lo ignoró y me acercó una bandeja con fruta cortada. Archer, come un poco. Curtis, desafiante, pinchó un trozo con el tenedor. El rostro de Calvin se ensombreció. Eso lo corté yo. No es para ti. Por favor, replicó Curtis, exasperado, estamos en mi casa. ¿Ni siquiera puedo comer fruta? Los dos estaban a punto de empezar otra discusión, así que intervine. Mamá, aliméntame. Mi tono fue plano,
sin emoción alguna, pero Calvin sonrió como si se lo hubiese dicho con ternura. Con cuidado, me ofreció un trozo de manzana. Curtis los observaba, claramente molesto, mientras yo masticaba con lentitud. El sabor era dulce, pero me costaba tragar. En silencio, solo tuve un pensamiento. Sin mí, esta familia se derrumbaría pronto. Justo cuando Curtis insistía en seguir alimentándome, sonó el timbre. Daniel apareció acompañado por un sirviente. Parecía envejecido, con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. Apenas me vio, quiso abrazarme, pero Curtis lo detuvo de inmediato. «¿Tío? ¿Qué haces aquí? ¿No estaban viajando por el mundo?» Daniel tenía la voz rota. «Archer, tu madre, tiene cáncer. Solo le queda poco tiempo. Quiere verte». Me quedé inmóvil. Calvin me pasó la mano por el hombro, sereno. «Tío Jian, sabemos que Bella es la madre biológica de Archer. No se lo impediremos», dijo con calma. «Pero ustedes mismos dijeron que él tenía problemas mentales, y no puede quedarse solo allá. Hagamos esto, iremos con él a verla, y después volverá aquí». «¿De acuerdo?» El rostro de Daniel se endureció. «¿Qué estás diciendo?» «Archer es mi hijo. Lo llevaré conmigo, como corresponde». Calvin frunció el ceño. Curtis soltó una carcajada irónica. «Tío, le digo, tío, por respeto, pero no se pase». Se levantó, mirándolo fijamente. «¿Dónde estaba usted todos estos años? ¿Qué clase de padre encierra a su hijo en un hospital solo porque no habla mucho?» Daniel temblaba de rabia. Miró hacia mí, desesperado. «Archer, ¿vendrás conmigo? Tu madre solo tiene un mes de vida. Quiere verte». El silencio cayó sobre la habitación. Finalmente, Calvin habló en tono frío. «Llévatelo, pero lo quiero de vuelta esta noche. Si no, se arrepentirán». Curtis quiso protestar, pero Calvin lo detuvo. «Déjalo ir. Archer quiere verla. Volverá». Me sorprendió que entendiera tan bien mis pensamientos. Tomé su mano con suavidad, para tranquilizarlo. «Volveré», le prometí. Él sonrió con una mezcla de alivio y tristeza, y me despeinó el cabello con ternura. «Está bien, te esperaremos». La mujer en la habitación del hospital parecía haberse envejecido de repente. Había pasado por quimioterapia, se le había caído el cabello, y aquella imagen de una artista elegante y llena de vida había desaparecido por completo. Miré ese rostro que me resultaba tan familiar, al mismo tiempo, tan desconocido, y de pronto no me atrevía a hablar. Bella, en cambio, me sonrió como hacía años que no lo hacía. «Archer, ven aquí, cariño. Ven con mamá». Me quedé quieto, hasta que Daniel me empujó suavemente para que me acercara. Bella acarició mi mejilla con ternura. «Archer, estás tan delgado». ¡Qué ironía! Si ellos mismos se habían encargado de alimentarme hasta que engordé. Bajé la cabeza, sin saber qué decir. Por primera vez, Bella no se enojó por mi silencio. «Archer, ahora me doy cuenta de que hice todo mal», dijo con voz cansada. «No debí ignorarte. En realidad, mamá siempre te ha amado». Me miró con los ojos húmedos. «¿Podrías llamarme mamá, solo una vez?» Levanté la cabeza, en silencio. En realidad, Bella no siempre había sido así conmigo. Cuando era niño, a veces regresaban de sus viajes y ella me traía recuerdos, pequeños detalles que un niño realmente no entendía ni necesitaba. Pero cada vez que volvían a casa, yo los esperaba con emoción. Hasta que un día, Bella quiso algo más que mi gesto de agradecimiento. Sostenía un pequeño tallado de madera y me decía: «Archer, di, mamá». Yo la miraba, tímido, sin saber qué hacer. Entonces ella le preguntó a Daniel, preocupada: «¿Qué pasa con este niño? ¿Por qué no habla?». Intenté agarrar su mano,
ansioso, pero ella ya se había impacientado. Tan grande y aún sin hablar. ¡Qué aburrido! Amor, ¿a dónde iremos mañana? Me quedé atrás, confundido, queriendo llamarla mamá, pero mi voz no salía. Con el tiempo, hablé menos y menos. Bella empezó a decir que yo era un niño raro, que tenía problemas mentales. Y ahora, la misma mujer, frente a mí, lloraba y me decía con tristeza: Archer, ¿podrías llamarme mamá solo una vez? Sentí la garganta cerrarse, como si alguien me la apretara, igual que todos estos años. Solo que esta vez Bella ya no podía alejarse con fastidio. Ahora estaba encadenada a su enfermedad, prisionera en esa cama de hospital. Al final, no dije nada. Ya no podía hablar frente a ellos. Bella empezó a reírse, con una locura en los ojos que me heló la sangre. ¿Cómo puedes ser mi hijo, Archer? Rió con amargura. Te di la vida, y ni siquiera eres capaz de llamarme mamá. ¿Crees que por callar te librarás de mí? Daniel cerró la puerta con llave. Lo miré, sorprendido. Bella continuó. Muy bien, Archer. Mamá va a ir al extranjero a tratarse, y tú vendrás conmigo. No me gustas, pero eres mío. Nunca podrás escapar de mí. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras sonreía con odio. Me sentía un poco culpable, y tú lo tomaste como si fueras alguien importante. ¿Crees que tu vida vale más que la mía? Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco, Archer. No deberías resistirte a mí. Miré el anillo en mi dedo, por primera vez, sentí alivio. Nunca la había amado, y eso me hacía sentir un poco más libre. Bella presionó un botón y entraron varios guardias. Me sujetaron y me inyectaron algo. Mis párpados se volvieron pesados, y todo se volvió oscuro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba atado a una silla, en lo que parecía una fábrica abandonada. Daniel hablaba por teléfono, nervioso. ¿Cómo que el vuelo fue cancelado? ¿Curtis? ¿Cómo supieron que íbamos a irnos? ¿Qué? ¿Ya vienen? Cortó la llamada, desesperado, y miró a Bella. Bella, olvídate de él. ¿Por qué tenemos que llevárnoslo? No puedes esforzarte tanto, tu cuerpo no lo aguantaría. Vámonos los dos. Bella negó con la cabeza, terca, con los ojos perdidos. Lo odio. No lo sé. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede amarme? Daniel estaba desconcertado ante su delirio. Mis manos estaban atadas, pero aún sentía el anillo en mi dedo. Curtis y Calvin habían puesto un rastreador dentro. Sabía que no tardarían en encontrarme. Mientras pensaba, Bella apareció frente a mí. Archer, dijo con una voz fría, ya vienen por ti. No entiendo por qué esos dos extraños se meten en lo que es entre mi hijo y yo. Daniel intentó razonar con ella. Bella, basta, esto es un delito. Vámonos. Cállate. Gritó, y enseguida rompió a llorar. Amor, ¿ya no quieres estar conmigo? Daniel se quedó sin palabras. De repente, Bella soltó una carcajada, sacó una pistola y disparó a su rodilla. Daniel cayó al suelo, gritando de dolor. Ella lo miró sin compasión. Dijiste que me amabas, y ahora que estoy enferma solo piensas en huir al extranjero. ¿De verdad creíste que te iba a creer? Si tanto me amas, ven conmigo, al infierno. Daniel gritaba de terror. ¿Estás loca, Bella? ¿Loca? La escena me dejó helado. Si yo realmente estaba enfermo, debía ser hereditario. Bella mató a Daniel. Después se sentó en el suelo, abrazando su cuerpo sin vida, llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Murmuraba. Decía que me amaba, pero cuando enfermé, no quiso quedarse conmigo. Me miró con una sonrisa rota. Solo me quedas tú, Archer. Pero tú también quieres dejarme. No lo permitiré,
no lo permitiré jamás. Escucharla me revolvía el corazón. Si Curtis y Calvin no sabían que Bella tenía un arma, esto podría acabar muy mal. Intenté hablar. Mátame a mí, no iré contigo. Si yo moría, dejarían de tener un rehén, y podrían actuar sin miedo. Bella sonrió con frialdad. Ya lo sé, Archer. Tienes miedo de que les haga daño, ¿verdad? Levantó la pistola. Aún queda una bala. ¿A quién debería matar? ¿A cuál de los dos te dolería más perder? Me miraba, disfrutando de mi miedo. Tranquilo, no tengo prisa. Quiero que lo pienses bien. Las lágrimas me corrían por el rostro cuando escuché las sirenas afuera y las voces de Curtis y Calvin llamándome. No entren. Grité con desesperación. Tiene un arma. Los pasos se detuvieron. Bella gritó. Curtis, Calvin, si entra alguien más, lo mato. Y sentí el cañón helado de la pistola presionando mi cabeza. Las lágrimas me pegaban las pestañas, todo era borroso frente a mí. La vieja fábrica quedó en silencio, tan quieta que podía escuchar mi propio corazón. Quizá era mejor así. Ellos no deberían entrar. Yo sabía que su amor era real, pero también que sus vidas ya no les pertenecían. Por su familia, ellos estaban dispuestos a sacrificarse. Así nos habían enseñado a todos. Pero contra todo pronóstico, dos siluetas aparecieron en la puerta, avanzando lentamente. Por un instante, tuve la sensación de volver al día en que ellos vinieron a sacarme del hospital, de aquel lugar frío que parecía una cárcel. Curtis miró el cuerpo de Daniel tirado en el suelo y habló con calma. Bella, no hagas una locura. Ella rió con rabia. Cállate. Archer, míralos, de verdad vinieron. Elige tú, ¿a quién quieres que mate y a quién quieres que deje vivir? Me agarró la cara con fuerza. Deja de mirarme así, tus ojos me dan miedo. No me provoques o te los saco. Miré a Curtis y a Calvin con un nudo en la garganta. No se preocupen por mí. Váyanse, dije apenas con voz quebrada. Sé que tienen un deber, no pueden actuar como quieran. Ya tuve suficiente de obedecer por deber, respondió Calvin, tranquilo y sereno. Déjame ser yo el que muera, Archer. Curtis se encargará de ti. No quiero verte sufrir más. ¿Qué estupideces dices? Gruñó Curtis. Si alguien tiene que morir, seré yo. Al fin y al cabo, soy el jefe de esta familia. Curtis detuvo a Calvin y se rió con tristeza. Supongo que no lo amé lo suficiente. Pero es la primera vez que amo, ¿por qué no enloquecer un poco? Suspiró, resignado. Está bien, que me mate a mí. Tanto soñé con un final feliz, y mírame, se fue volando. A la mierda con los intereses familiares. Por una vez, soy sincero. Listo. Ya dije mis últimas palabras. Que empiece el show. Cállense los dos. Gritó Bella con furia. ¿Creen que esto es una escena romántica? Bien, si Archer no elige, lo haré yo. Señaló con crueldad a Calvin. Tú. Ven aquí. ¿Qué haces fingiendo ser tan amable? Yo soy su madre, ¿entiendes? Curtis intentó detenerlo, pero Calvin se soltó con decisión. Está bien, dijo suavemente. Calvin me miró con una ternura infinita mientras se acercaba paso a paso. No dijo nada, y entendí que callaba para no herirme más. Él siempre podía leerme con solo una mirada, y yo también lo entendía bien. Yo temía que me dejara algún día, pero su amor nunca fue una mentira. Mi pecho dolía, la respiración se me cortaba, y aún así, quise verlo bien, sin apartar la vista. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un trueno. Solo sus ojos suaves me daban un poco de paz en medio del caos. Entonces, Bella levantó el brazo y apuntó directo al pecho de Calvin. No. Mamá.
Grité con todas mis fuerzas, la voz desgarrada. El eco de mi grito rebotó en las paredes, y sentí que la garganta me sangraba. Bella tembló un segundo, y apretó el gatillo. Una mancha roja se abrió en la camisa blanca de Calvin. Su cuerpo cayó con un golpe sordo. Todo mi mundo se volvió borroso. En ese instante, los policías irrumpieron, redujeron a Bella. Entre sirenas y gritos, sentí como Curtis me desataba las cuerdas y me abrazaba fuerte, mientras todo a mi alrededor se desvanecía. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Curtis murmuraba a mi lado. ¿Por qué no despierta todavía? Dijeron que solo fue por el shock emocional, ya pasó casi un día. Abrí los ojos con esfuerzo y pregunté, apenas con voz ronca. ¿Dónde está Calvin? Curtis se quedó helado por un segundo, y luego suspiró, complicado. Las lágrimas me subieron a los ojos. Está bien, bueno, más o menos, dijo rápido. No está en peligro. La cirugía salió bien. La bala no le dio en el corazón. Lloré, aliviado. Entonces, ¿por qué esa cara tuya? Pregunté entre sollozos. Curtis frunció el ceño con ironía. Mírate, tan preocupado por él. Ahora sí que ganó puntos contigo, ¿eh? Me limpié las lágrimas y le respondí. Tú también me preocupas. Él sonrió con tono burlón. Así me gusta, hijo. No vayas a olvidarte de tu padre solo porque apareció tu mamá. Rodé los ojos, pero él insistió, guiñándome un ojo. Yo también recibiría una bala por ti, de verdad. Reí entre lágrimas. Lo sé, Curtis. Calvin estaba en la cama, con vendas por todo el cuerpo. Su rostro pálido aún mostraba una leve sonrisa. Ya, Archer, no llores más, dijo suavemente. Mira, sigo vivo. Le tomé la mano con fuerza, sin soltarla. Curtis bufó con falsa molestia. Vaya. Qué romántico. Archer lleva toda la mañana sujetándole la mano, ni siquiera se la suelta para ir al baño. Calvin lo miró con calma. Curtis, eres un niño grande y sigues siendo igual de inmaduro. Curtis se encogió de hombros, divertido. Hoy no pienso discutir contigo. Eres el héroe del día. Le pedí a la cocina que te hicieran una sopa de costillas con ñame. ¿Ves qué buen amigo soy? Sabes que no me gusta el ñame, contestó Calvin con una mueca. Curtis me tomó la otra mano con descaro. Te traje sopa porque somos hermanos, pero le puse ñame porque somos rivales en el amor. Calvin llevó mi mano a sus labios y la besó con dulzura. Si sigues viéndome como tu rival, vas a terminar muriendo de celos. Curtis soltó una carcajada. Perfecto. Al fin y al cabo, nuestro Archer no puede tener una familia de un solo padre, ¿verdad? Y, riendo, se inclinó y me dio un beso rápido en la mejilla. Dime, Archer, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Calvin lo miró con resignación, sonriendo con ternura. Archer, sé honesto. ¿A quién amas más, a mamá? Miré a los dos, uno más loco que el otro, y recordé de pronto la pregunta que Bella me había hecho antes de morir. Archer, elige. ¿Quién vive, quién muere? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí no responder. Dejé que siguieran discutiendo solos, sin añadir una palabra más. Mirando la luz del invierno que entraba por la ventana, levanté la mano con cierta confusión y toqué el anillo en mi dedo. Habían pasado 6 meses desde aquel secuestro. Bella se había quitado la vida en prisión. Aún no entendía por qué le tembló la mano justo antes del final. De pronto, una mano grande tomó con fuerza mi muñeca y la bajó contra su pecho. Él también llevaba un anillo idéntico. Calvin, deja de competir, ¿no tienes fin? Calvin, que ya había terminado de preparar el desayuno, solo suspiró. Estás loco. Dijo con tono resignado. Archer, levántate ya,
el desayuno está listo. Como siempre, me dio un beso en la frente para saludarme por la mañana. Tuve que detenerlo antes de que insistiera en vestirme. Calvin frunció los labios con una pizca de decepción. Está bien, pero date prisa, ¿sí? Dijo, entrelazando sus dedos con los míos. El tercer anillo idéntico rozó mi piel. Archer, mañana empieza mi periodo sensible, no lo olvides. Asentí y lo besé suavemente, prometiéndole que dormiríamos juntos esa noche. Solo entonces, Calvin sonrió satisfecho y se fue. Esa era nuestra regla. Curtis la había propuesto, Calvin la aceptó y yo, simplemente no me opuse. Cuando terminé de vestirme, desperté a Curtis a tirones. Ya sentados a la mesa, comenzó la rutina de cada mañana. Curtis, come rápido o llegarás tarde al trabajo. Archer, no comas tan deprisa, te vas a atragantar. Así, entre quejas, Curtis salió corriendo de casa mientras murmuraba algo sobre injusticias domésticas. Calvin, fingiendo calma pero con una sonrisa triunfante, comentó. Archer, parece que ahora solo quedamos tú y yo en casa, ¿eh? Yo, acostumbrado a todo eso, corrí hacia él y me lancé en sus brazos. Acompáñame a ver una película. Calvin soltó una risa baja. De acuerdo, pero sin decirle a él. No pude evitar reír. Vale, pero esta vez tú obedeces mis órdenes. Calvin fingió pensar. ¿Y cómo debo hacerlo? Me apoyé contra su pecho y miramos juntos hacia la puerta. En ese momento, Curtis entró hecho una furia, cubierto de nieve y con la nariz roja del frío. Hoy es feriado. ¿Y tú todavía me haces ir a trabajar, Calvin? No pude contener la risa. Curtis me miró con sospecha. Archer, no me digas que esto fue idea tuya. Aparté la mirada y salí corriendo hacia Calvin. ¿Ayúdame? Curtis soltó una risa peligrosa y me atrapó, haciéndome caer en el sofá. Me rozó la cara con su mano helada y comenzó a hacerme cosquillas. ¿Vas a seguir haciéndote el inocente, mocoso? Entre risas y lágrimas, apenas pude gemir. Calvin, sálvame. Calvin me levantó en brazos, riéndose. Basta, deja de molestarlo. Anda, Curtis, ven a ayudar. Hoy haremos dumplings. Curtis se quedó congelado un momento, con una mezcla de fastidio y emoción. Y pensar que antes odiaba los finales felices. Calvin lo interrumpió. Entonces no comas. Curtis saltó indignado. Oye. No me dejas terminar la frase. ¿Y cuál era el final? Pregunté. Que lo más simple, es lo más valioso, dijo Curtis con una sonrisa sincera. Calvin lo miró con burla. No sabía que ahora dabas clases de filosofía. No me subestimes, protestó Curtis. Puede que no sea un genio, pero al menos tengo 9 años de educación obligatoria. Los escuché discutir, sin poder evitar sonreír. Me acerqué a la ventana. Afuera, la nieve caía sin descanso. El mundo era un blanco difuso, silencioso y limpio. Por un momento, recordé la pequeña habitación del hospital psiquiátrico. En aquel entonces, había perdido la noción del tiempo. Creía que si dejaba que el vacío creciera lo suficiente, la soledad también desaparecería. Extendí la mano y toqué el reflejo borroso de un muchacho en el cristal. El tiempo detenido empezó, poco a poco, a moverse otra vez. Las sombras del pasado se disolvieron. Sonreí, de verdad esta vez, y me di la vuelta para regresar a mi hogar.